Bueno, entonces ahora tenemos este ejercicio. Calcular el momento de torsión en torno al punto A. Bueno, de esa pieza angular tenemos un tubo doblado en forma de boomerang que está fijo a una articulación, gira con respecto a este punto. ¿Sí? Esa pieza representa una articulación, está fijo, pero gira libremente con respecto a ese punto. Tenemos dos fuerzas, una que produce un giro en sentido horario y otra que produce un giro en sentido antihorario. ¿Se anularán por completo esas dos tendencias al giro? No, por lo que se plantea en la segunda pregunta. Sí, la primera pregunta es ¿cuál es el momento de torsión en torno al punto cero? Y el punto cero es el punto que está indicado con rojo. ¿Cuál es el momento de torsión en torno a ese punto? Y luego, ¿qué fuerza horizontal se debe aplicar para que el sistema esté en equilibrio? Eso quiere decir que no está en equilibrio el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer nuestros momentos. Nuevamente vamos a trabajar con un diagrama simplificado porque ahí tenemos muchos elementos y podemos ahí fácilmente confundirnos. Entonces vamos a representar un brazo con una línea, el otro brazo con otra línea. Luego vamos a poner una línea vertical para poder indicar los ángulos. Intencionalmente un poco larga. Y vamos a ponerla cortada para que se indique que nada más es una línea de ayuda para poder medir los ángulos. Entonces, este ángulo es de 50 grados. Esta pieza, este lado de este brazo mide 25 centímetros. Y el otro brazo es más corto. Aquí como que se ve más largo, lo voy a recortar un poquito. Este brazo es de 18 centímetros y tiene un ángulo de 28 grados. ¿Sí? Bueno, al final del brazo de 25 centímetros hay una fuerza vertical hacia abajo de 80 newtons. Y al final de este brazo tenemos una fuerza horizontal de 50 newtons. Aquí en este caso no nos conviene descomponer la fuerza, porque para empezar, ¿cómo descompondríamos una fuerza que es vertical? Tendríamos que hacer una rotación de ejes en donde el brazo es el que convirtamos en horizontal. En pocas palabras, querer descomponer la fuerza ahora sería más complicado. Ahora nos conviene sacar el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces esta fuerza es de 80 newtons. Y esta fuerza es de 50 newtons. También voy a indicar las líneas de acción para poder definir bien cuál es el brazo de palanca. Esta sería una línea de acción. La prolongación de un vector es la línea de acción. Lo prolongo en ambas direcciones para poder determinar cuál es el brazo de palanca. Y la otra línea de acción sería esta. ¿Sí? Muy bien, entonces, el momento de torsión, vamos a decir que esta es la fuerza 1, también necesitamos distinguir una fuerza de la otra, fuerza 1 y esta es la fuerza 2. El momento de torsión que genera la fuerza 1, ¿será positivo o negativo y por qué? Negativo porque hace que toda la pieza gire en sentido horario. En cambio, los 50 newtons, la fuerza 2 hace que toda la pieza, si estuviera sola esa fuerza, haría que la pieza girara en sentido antihorario. ¿Hacia dónde va a terminar girando al hacer la sumatoria de momentos?
El signo de la sumatoria me lo va a indicar. Sí, entonces, bueno, ¿cuánto valdría el momento de torsión que produce la fuerza 1? ¿Sería simple y sencillamente 80 por 25? No, porque ese no es el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción al eje de rotación, a este punto. Aquí está el eje de rotación. Ese es el punto o el punto cero. Entonces, tiene que ser perpendicular. Entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca? La voy a indicar con otro color. Vamos a poner de café los brazos de palanca. Aquí se establece el momento de torsión en torno al punto O. La verdad es que se puede escoger cualquier punto como eje de rotación y eso es algo un poco confuso. Cualquier punto, porque a fin de cuentas todos los puntos están girando. Usualmente se escoge como eje de rotación el punto fijo. Hay puntos que van a girar y se van a trasladar. ¿Cuál es el único punto que no se va a mover de esa pieza? Todos se van a mover. Si yo escojo este punto, que ya cambié a línea, si escojo este punto tanto va a girar como se va a trasladar. ¿Sí? Se va a mover. Bueno, depende hacia dónde termine girando la pieza. Si gira en este sentido, entonces este punto seguiría esta trayectoria. Gira y se traslada. Pero de todos los puntos de esa pieza, el único que solo gira es este, ¿verdad? Entonces por eso se selecciona como eje de rotación usualmente, pero después vamos a ver en otros ejercicios que vamos a escoger de manera arbitraria el eje de rotación. Es muy buena tu pregunta, ¿verdad? Porque aclara mucho esa pregunta. Bien, entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca? La distancia perpendicular de la línea de acción. A ver, si la línea de acción del vector, o simple y sencillamente el vector es vertical, ¿qué dirección tendría el brazo de palanca? Si la fuerza es vertical, el brazo de palanca no hay de otra más que sea horizontal, porque tiene que ser perpendicular. Entonces el brazo de palanca de esa fuerza sería esta distancia, ¿verdad? Esa es la distancia R. Bueno, vamos a llamarle R1 porque tengo dos brazos de palanca. Y ahora, para la fuerza de 50 newtons, si es horizontal, el brazo de palanca no hay de otra más que sea vertical. Entonces, el brazo de palanca de la fuerza de 50 newtons sería esta distancia. R2. Entonces, ahí tengo dos triángulos rectángulos. ¿Cuánto valdría R1? Pues sería como sacar la componente horizontal de un vector de 25 centímetros. Entonces, ¿cuánto valdría R1? R1 sería igual a 25 centímetros. Ah, pero por cierto, falta indicar bien los ángulos. Bueno, este ángulo, ¿cuánto valdría? Pues son complementarios, 40 grados. Entonces sería igual a 25 centímetros. ¿Por qué función? El coseno de 40 grados. Porque ese lado es adyacente al ángulo de 40 grados, o bien por el seno de 50 grados, porque alguien a lo mejor más bien se concentró en este triángulo, ¿no? Y aunque el brazo está abajo, pero tiene la misma longitud que ese lado. Bueno, si se confundieron, planteamos la función coseno. El coseno de 40 grados para el triángulo de arriba sería igual a cateto adyacente, R1, entre la hipotenusa, y la hipotenusa mide 25 centímetros. Y si de ahí despejamos, llegamos a la expresión que tenemos abajo. Entonces, 25 por el coseno de 40. 19.15, 19.2, muy bien, 19.2 centímetros. ¿Y el brazo de palanca R2? Bueno, entonces sería como sacar la componente vertical de un vector de 18 centímetros. Entonces R2 sería igual a 18. ¿Por qué función trigonométrica? Por el coseno también. Oiga, maestro, pero ¿cómo coseno en los dos casos? Si uno es vertical y uno es horizontal, es que 40 grados está medido desde la horizontal, mientras que los 28 grados están medidos desde la vertical, ¿verdad? Entonces, aquí el adyacente es el vertical, el que forma parte del ángulo, por el coseno de 28 grados. Y 18 por el coseno de 28.
Da 15.89, 15.9. Se antoja mucho redondearlo a 16, pero no. Tres cifras significativas, 15.9 centímetros. ¿Sí? O bien, si se hicieron bolas, planteamos la función coseno con el triángulo de abajo. El coseno de 28 grados, concentrándome en el triángulo de abajo, sería cateto adyacente, R2, entre hipotenusa, que son 18 centímetros. A veces se tarda uno más en encontrar los brazos de palanca que en lo que sigue. Lo que sigue ya es muy rápido. T1, el momento de torsión, acuérdense que T representa el momento de torsión, es simple y sencillamente F1 por R1, fuerza por brazo de palanca. Y el momento de torsión 2 sería F2 por R2. Una vez que ya tengo el brazo de palanca, esto se reduce a una simple multiplicación. Momento de torsión que produce la fuerza de 80 newtons sería positivo o negativo. Negativo. ¿Porque va hacia abajo? No. Por el sentido del giro. Hace que gire en sentido horario. ¿Verdad? Entonces sería, sí, las dos piezas girarían como los segunderos de un reloj, ¿no? Los dos brazos del ángulo. Entonces sería menos 80 newtons por su brazo de palanca. Su brazo de palanca son 19.2 centímetros. Y el momento de torsión que produce la fuerza 2 sería igual a 50 newtons positivos, no porque vaya a la derecha, sino porque produce un giro en contra de las manecillas del reloj por su brazo de palanca, por 15.9 centímetros. ¿Cuánto da el primer momento? Menos 1536. Bueno, ahorita, ya después de que lo sumamos, redondeamos. Pero ya podríamos ir redondeando desde ahorita. A lo mejor lo debía haber hecho porque si no estoy jugando con el redondeo. ¿Y el otro momento de torsión cuánto da? 795 newton centímetros. ¿Cuál sería el momento de torsión resultante? Menos 748. Menos 700, y ahora es, bueno, menos 741 newton centímetro. Bueno, así lo dejamos, ya quedó con tres cifras. Menos 741 newton centímetro. ¿Hacia dónde termina girando esa pieza? A favor de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Por el signo que me queda al final. Sí, y es que es más o menos lógico, porque una fuerza, los 80 newtons es una fuerza mayor y aparte tiene mayor brazo de palanca. Por ambas razones, ese momento predomina. Bueno, pero todavía hay otro inciso. Esta es la respuesta del inciso A. Inciso B. ¿Qué fuerza horizontal se tendría que aplicar en el punto A? Pero es que no lo indiqué. ¿Qué fuerza horizontal se debe aplicar en el punto A? En A. Aquí por favor pónganle en A. ¿Y dónde está A? Pues solo yo lo sé, aquí, en ese punto. ¿Qué fuerza horizontal se tiene que aplicar en ese punto? ¿Por qué ahí? Porque se me pegó la gana. Pude haber escogido arbitrariamente otro punto. En muchos puntos se podría aplicar una fuerza que equilibre al sistema. ¿Qué fuerza horizontal se tiene que aplicar en el punto A para que el sistema permanezca en equilibrio? Bueno, si es horizontal, ya se estableció que es horizontal, tengo dos opciones, que la fuerza la aplique hacia la izquierda o que la aplique hacia la derecha, pero solo una es la correcta. ¿Hacia dónde tendrá que ir la fuerza? Derecha, izquierda, left, right. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde gira? Tenemos que poner una fuerza que produzca un momento en sentido antihorario, porque el momento resultante fue en sentido horario, entonces la fuerza tendría que ir hacia la izquierda, ¿verdad? Para que contrarreste el otro momento. Entonces, ¿cuánto tendría que valer esa fuerza? Esta fuerza, ¿cuánto tendría que valer para que el momento resultante sea cero? Vamos a poner aquí, bueno, aquí, tendría que hacer por completo este dibujo y añadirle esta fuerza, porque esta fuerza no la estábamos considerando al principio del ejercicio. ¿Cuál tendría que ser la magnitud de esa fuerza para que el momento resultante sea cero?
Fuerza 3, ¿cuánto tiene que valer? Bueno, también para esa fuerza necesitamos calcular su brazo de palanca. ¿Cuál sería su brazo de palanca? La línea perpendicular de la línea de acción, la distancia perpendicular, perdón, quise decir, de la línea de acción, y esa es la línea de acción, al eje de rotación. Entonces, ¿cuál sería el brazo de palanca? Distancia perpendicular de esa línea al eje de rotación. La voy a indicar nuevamente de café. A ver si están de acuerdo conmigo. Ese brazo de palanca sería esta distancia, ¿verdad? R3. Que bueno, tengo para escoger dos triángulos, porque también esta longitud sería la misma, ¿verdad? O ese lado es igual, tiene la longitud del cateto opuesto de 40 grados o del cateto adyacente de 50 grados. Pueden trabajar con cualquiera de los dos triángulos, ¿verdad? Bueno, voy a trabajar con el triángulo en el que está esa distancia. ¿A qué sería igual R3? R3, a ver directamente cuánto valdría. Serían 25 centímetros por el que puede ser que los dos tengan razón, uno dijo seno y el otro coseno. Sería por el seno de 40 grados o por el coseno de 50 grados. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces sería por el coseno de 50 grados. Concentrándonos en este triángulo. Pero si ustedes están viendo más bien este triángulo, sería por el seno de 40 grados. Y ya recuerden casi desde el principio de las clases que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Seno de 20 grados, por ejemplo, es igual al coseno de 70 grados. Por eso es indistinto cuál de los dos. O plantear la función coseno, como lo hice en los otros dos casos. Coseno de 50 grados, cateto adyacente entre hipotenusa y despejando llegaríamos a esa expresión. 25 coseno de 50 grados sería igual a 16.06, 16.1 centímetros. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el momento de torsión producido por la fuerza 3? El momento de torsión producido por la fuerza 3 tiene que ser igual a 741 newton centímetro. ¿Por qué tiene que tener ese signo? Porque para que a la hora de sumarlo con este momento de torsión el resultado sea 0, pero tiene que tener el signo contrario. No tiene que ser igual a menos 741, si no el momento sería más intenso, ¿verdad? Entonces, y eso a su vez, ¿a qué tiene que ser igual? Igual a la magnitud de la fuerza 3 por el brazo de palanca 3. Oiga, maestro, pero la fuerza va a la izquierda, ¿no tendría que ser menos F3? No, porque aquí no importa hacia dónde va la fuerza, sino el sentido del giro, ¿sí? Entonces, si de aquí despejamos, la fuerza 3, la magnitud de la fuerza 3 sería igual a 741 newton centímetro entre el brazo de palanca 3, entre R3, que es el que acabamos de calcular, 741 newton centímetro, entre R3 y R3 son 16.1 centímetros. Como pueden notar, se cancelan los centímetros y el resultado tendría unidades de fuerza. 741 entre 16.1 da 46 newtons. En otras palabras, si yo quiero que esa pieza no gire, se quede en equilibrio rotacional, además de la fuerza de 80 y de 50 newtons, aquí tendría que aplicar una fuerza de 46 newtons hacia la izquierda, porque si no le pongo esa fuerza, la pieza terminaría girando. Ahora, ya terminamos, ese sería el resultado, solo quiero platicar un detalle, déjenme marcar el resultado más bien. A ver, pero tengo entonces tres fuerzas, una de 80 newtons hacia abajo, una de 50 newtons hacia la derecha y una de 46 newtons hacia la izquierda. Esto ya es adicional. De esas tres fuerzas, bueno, de las dos fuerzas horizontales es como si tuviera solo una fuerza de 4 newtons hacia la derecha,
Sí, 50 a la derecha, 46 a la izquierda, serían 4 a la derecha y 80 newtons hacia la derecha. Pero esas fuerzas no podrían estar en equilibrio. ¿Dónde estarán? Esto ya es adicional, ¿eh? ¿Dónde estarán las fuerzas que producen en el equilibrio? En el eje de rotación, en el único punto que detiene a esa pieza. ¿De dónde se sostiene para que no se mueva? De la articulación. Entonces, en este punto tiene que haber una fuerza de 80 newtons, bueno, una fuerza resultante cuya componente vertical sean 80 newtons hacia arriba y cuya componente horizontal sean 4 newtons hacia la izquierda, para que a la hora de sumarlas con las otras fuerzas se cancelen. Oiga, maestro, pero ¿y estas no producen momentos de rotación? No, porque no tienen distancia de su línea de acción al eje de rotación. Para el momento de rotación no importan, ¿verdad? Entonces, bueno, pero esas fuerzas no nos importaron por lo mismo, porque no producen momentos de rotación, pero ahí hay otras fuerzas que producen el equilibrio. Esto lo quito para que no nos hagamos bolas, porque el resultado son 46 newtons.